Estimados oyentes, bienvenidos a este espacio de reflexión histórica y política. Mi nombre es Daniela Carrascal y hoy los invito a recorrer uno de los episodios más complejos de la historia contemporánea de Colombia, el periodo conocido como la violencia y su profundo vínculo con la configuración del sistema político del siglo XX. Más que un episodio aislado de confrontación, la violencia representa un punto de inflexión en la construcción del Estado colombiano. Y hoy daremos una mirada de cómo las dinámicas bipartidistas, el poblamiento territorial, la desigualdad agraria y la precariedad institucional dieron lugar a un conflicto prolongado y estructural cuyas huellas siguen presentes. La violencia fue un periodo de guerra civil no declarada que sacudió a Colombia entre los años 1948 y 1958, aunque sus raíces se remontan a mucho antes. Todo comenzó con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, un hecho que desencadenó el llamado Bogotazo, donde marcó simbólicamente el inicio de la violencia y una serie de disturbios violentos en la capital que rápidamente se extendieron por todo el país. Las principales fuerzas políticas de la época eran el Partido Liberal y el Partido Conservador, quienes habían sostenido una lucha constante por el poder desde el siglo XIX. Durante este periodo, esa rivalidad se tornó en un conflicto sangriento, sobre todo en las zonas rurales donde campesinos fueron víctimas de masacres y desplazamientos forzados. La expansión del conflicto no fue homogénea. Como explica González, las zonas más afectadas por la violencia bipartidista eran también aquellas con baja institucionalidad estatal, donde la colonización campesina actuaba como válvula de escape frente a la concentración de tierras. Esta colonización espontánea y periférica reprodujo las desigualdades del centro en nuevas fronteras agrarias. En estas regiones, la autoridad estatal era sustituida por mecanismos informales de control, como el gamonalismo, exacerbando la violencia cuando estos equilibrios locales eran alterados por los intereses de los partidos o el ingreso de actores armados. Tras la caída de Gustavo Rojas, se instauró el llamado Frente Nacional, un acuerdo entre los liberales y conservadores para alternarse el poder cada 4 años y repartir equitativamente los cargos públicos entre los partidos por 16 años, con el objetivo de frenar la violencia bipartidista. Si bien logró frenar la violencia bipartidista, también excluyó a sectores sociales emergentes y dejó sin representación a múltiples movimientos, lo que provocó el surgimiento de nuevos movimientos armados como la FARC y el ELN, marcando el inicio de otra etapa compleja del conflicto colombiano. En palabras de Picaud, el Frente Nacional no resolvió el problema de fondo, la profunda disociación entre sociedad y Estado. La violencia dejó un saldo estimado de más de 200 personas que murieron durante esta etapa, millones de desplazados y una fragmentación institucional que propició el surgimiento de guerrillas comunistas a partir de los años 60. En esta etapa marcó el tránsito del conflicto bipartidista a un conflicto prolongado con actores insurgentes como la FARC, el ELN, entre otros. La violencia no solo fue un conflicto armado, sino una manifestación profunda de los desequilibrios políticos y sociales de Colombia. Entender este periodo nos ayuda a comprender mucho de los desafíos que aún enfrenta el país. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia colombiana. Espero que en esta reflexión haya contribuido a una visión más rigurosa y crítica del sistema político colombiano en el siglo XX y cómo este marcó de forma imborrable nuestro presente. Hasta pronto y sigamos aprendiendo juntos.